Dentro de unos 16 días, aquí en este país habrá las elecciones, cuando los ciudadanos van a seleccionar a nuestros líderes, desde el presidente hasta los senadores y los jueces y los representantes locales. Y este es un momento en que estamos pensando y orando seriamente sobre la mejor dirección para el futuro de nuestro país. Y por casualidad, en las iglesias católicas de todo el mundo, cada 3 años, en el mes de octubre, proclamamos este pasaje del Evangelio de Mateo 22, porque es el 29º domingo del tiempo ordinario, año A. Y en este pasaje de Mateo 22, Jesús dice: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y así Dios habla de 2 obligaciones hacia Dios y hacia la patria. Se podría decir que nosotros tenemos una doble ciudadanía en nuestra nación y también en el reino de Dios. Y como cristianos tenemos responsabilidades, tanto con Dios como con nuestro país. Entonces, lo que yo quiero hacer con este pequeño sermón de hoy es explorar lo que debemos a Dios y lo que debemos a nuestro país, porque hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿cuáles son nuestros deberes hacia el Señor Dios y hacia el país? Entonces, empezamos con Dios, porque Dios es nuestra autoridad suprema. Dios creó todo el universo y todo lo que existe le pertenece a Dios. Por tanto, hay ciertas cosas que le debemos a Dios. Las cosas más fundamentales que le debemos a Dios son 4: amor, reverencia, obediencia y servicio. 4 cosas que todo ser humano debe a Dios: amor, reverencia, obediencia y servicio. Y también hay otras cosas que le debemos a Dios. Por ejemplo, le debemos creer lo que Él ha revelado. Y le debemos a Dios adorarlo de la manera que Él ha revelado que le agrada más. Y también le debemos a Dios obedecer nuestra conciencia. Nuestra conciencia no es algo completamente independiente de Dios. Nuestra conciencia es la voz de Dios en el corazón humano. Entonces, la desobediencia a la conciencia sería desobediencia a Dios. Y también tenemos el deber de toda la vida el continuar educando nuestra conciencia para que podamos distinguir mejor entre el bien y el mal. Entonces, todos estos son deberes nuestros hacia Dios. Ahora hablamos de la patria. Echemos un vistazo a nuestros deberes hacia nuestra patria. Dios creó la ley natural y nuestros deberes hacia la sociedad civil se basan en esa ley natural. Nuestro país no es igual a Dios, pero todavía tenemos varios deberes hacia la patria. Tenemos una responsabilidad cristiana de servir a nuestro país. Hay un pasaje muy hermoso de la primera carta de San Pedro, capítulo 2, donde dice: por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, al rey y a los gobernantes. Respeten entonces a todos, amen a sus hermanos, temen a Dios y respeten al que gobierna. Ahora vamos a mirar cuál es la actitud católica apropiada hacia
la política y el gobierno. Primero, la actitud correcta de un católico no es un patriotismo ciego, donde glorificamos tanto a nuestro propio país como si fuera el reino de Dios. El país no es el reino de Dios. Eso sería un error. La nación está debajo de Dios. Somos hijos de Dios antes de ser ciudadanos del Estado. Ningún gobierno ocupa el mismo lugar de Dios. En segundo lugar, nuestra actitud católica hacia la patria no debe ser una separación completa entre la fe y la política. La política y la religión no son dos realidades completamente aisladas. Nuestra fe católica enseña que todas las decisiones políticas deben tener un componente moral, y nuestra fe enseña la moral. Y tercero, la actitud católica hacia el Estado no debería ser un aislamiento total, donde todos los creyentes puros y santos se separan en algún lugar del desierto sin ser tocados por este mundo imperfecto. Eso no sería correcto como la actitud católica hacia el gobierno. Más bien, la actitud católica recomendada hacia la política y el gobierno es una actitud de participación activa. Participamos, evaluamos, desafiamos a los líderes, pedimos cuentas de ellos y también servimos todos al bien común. Debemos transformar el mundo para Cristo. Traemos la semilla de la verdad cristiana al orden social. Y esto es la tarea más de los laicos que a los sacerdotes o a religiosos. Es más una responsabilidad laica, transformar el mundo para Cristo. Hay un gran escritor católico del tercer siglo que escribió en su carta a Diogneto: lo que el alma es para el cuerpo, que sean los cristianos para el mundo. Lo que el alma es para el cuerpo, que sean los cristianos para el mundo. Hay que transformar el mundo para Cristo por la actividad laica de los cristianos. Entonces, durante este tiempo del año en que el gobierno es un tema importante en las noticias y también en nuestra reflexión personal, lo que yo quiero es que todos hagamos un breve examen de conciencia sobre nuestro propio cumplimiento de las responsabilidades de nuestra ciudadanía. Y esta será en forma de 10 preguntas. Yo les pido que todos que están participando en esta misa o escuchando este sermón piensen personalmente cuáles son sus respuestas personales a estas 10 preguntas sobre nuestros deberes hacia el Estado o el país. Primero, ¿obedezco la ley o no? Segundo, ¿pago mis impuestos o no? Tercero, ¿me mantengo informado sobre asuntos locales y nacionales o no? 4, ¿dejo que mis funcionarios públicos sepan cuál es mi perspectiva sobre los asuntos en la sociedad o no? Hay que alzar la voz. Número 5. ¿Estoy dispuesto a servir como miembro del jurado cuando toca a mí, cuando es mi turno, como parte del privilegio de vivir en un país libre? Yo conozco muchas personas que cuando toca su turno para participar como miembro del jurado, tratan cualquier cosa para evitarlo,
porque no quieren poner el tiempo necesario. Pero eso hace parte de la responsabilidad de un ciudadano de un país libre. Participar activamente cuando es nuestro turno en un jurado. Número 6. ¿Acaso doy un poco de mi tiempo personal como voluntario en actividades cívicas o no? Número 7. Animo a las personas que conozco que tienen buenos valores y virtudes personales y también que tienen competencia personal para servir en cargos públicos. Yo supongo que ustedes conocen personas de buen carácter, personas de virtudes morales que podrían ser buenos líderes políticos. Tal vez usted podría sugerirlo a ellos. Número 8. ¿He considerado alguna vez correr para un cargo político? Si nosotros, los cristianos, los creyentes comprometidos, no piensen en papeles de cargo político y cargo público, ¿a quién lo dejamos? ¿A quién lo dejamos? ¿A los no creyentes? ¿A los que no tienen valores? ¿A quién serán los líderes si la gente de virtud no hace su turno? Luego, número 9. De vez en cuando rezo por los que ocupan cargos públicos. Nuestras oraciones tienen eficacia para el bienestar del país. Finalmente, número 10. ¿Me tomo el tiempo para votar o no? Y estos son días para votar. Entonces son 10 preguntas que cualquiera puede preguntarse de su responsabilidad cívica hacia su propio país. Nuestro mundo no es perfecto y nuestro gobierno tampoco es perfecto. Vivimos también en una época muy importante cuando todas las personas de buena voluntad deberían asumir un papel más activo en la construcción de un mundo mejor. Si queremos vivir en un mundo de justicia, de paz y de respeto por los derechos humanos básicos, entonces todos tenemos que hacer nuestra parte. Den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios.